Feria Cultural del Libro Ibero ITESO Virtual 2021. Buenas tardes, arquitecta, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues ya es la hora en punto y quiero darle las gracias de aceptar la invitación a participar con nosotros en este conversatorio del día de hoy. Quiero pues agradecer el tiempo y el espacio que nos ha dedicado. Hemos trabajado en varios espacios muy de la mano con usted y bueno, agradecer este espacio para hablar precisamente sobre uno de los temas que usted ha trabajado por muchos años que tiene que ver con la vivienda social sustentable o vivienda sustentable en nuestro país. Quiero, antes de darle la palabra a arquitecta, presentarla ante nuestro público. Ya tenemos cerca de 30 personas que están conectadas y otras que están progresivamente conectándose. Tenemos un registro amplio de participantes. Entonces, bueno, pues antes de dejarle la palabra y agradecerle otra vez este espacio y esta conferencia que nos dará el día de hoy para hablar sobre este tema y además para apoyarnos en la presentación del libro de vivienda social sustentable en el que participó como jurado con nosotros, integrando algunas reflexiones finales en este libro que hoy vamos a comentar al final de este espacio. Y bueno, pues compartirles a todos ustedes que la arquitecta Sara Toppelson es arquitecta por la Universidad Autónoma de México, es socia de Greenberg y Toppelson Arquitectos, ha desarrollado proyectos en las áreas de diseño urbano, educación, cultura, industria, comercio y vivienda residencial y de interés social, entre otros. Y bueno, ha tenido una trayectoria bastante interesante y notable en relación a su trabajo en la vida académica y profesional. De 1996 a 99 fue presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, la primera mujer en dirigir este organismo. Fue directora de Arquitectura y Conservación de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde fomentó pues, la publicación de 15 libros de temas relevantes de arquitectura, 3 exposiciones en el Museo Nacional de Arquitectura y algunas otras actividades. Además, fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y de Ordenación del Territorio a nivel federal en México de 2007 a 2012. Fue directora de Desarrollo Urbano del municipio de Huixquilucan en México de 2003 a 2004. Presidenta del Urban Lands Institute en México de 2014 a 2016. Y bueno, pues tiene una trayectoria amplísima en la impartición de conferencias y ponencias en congresos, convenciones, foros nacionales e internacionales. También destaca entre su trayectoria que es académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura en México, miembro de honor de diversas asociaciones, Instituto Americano de Arquitectos, Real Instituto de Arquitectos de Canadá, Inglaterra, Australia, Japón, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, entre otros. Y bueno, pues tiene una trayectoria bastante amplia, como podrán ver. Ella actualmente continúa su labor como coordinadora de proyectos en el despacho Greenberg y Toppelson Arquitectos y actualmente es directora del Centro de Investigación y Documentación de la Casa CIDOC, desde donde ha promovido proyectos de investigación, entre estos el estudio del estado actual de la vivienda en México desde 2004 y es la primera versión realizada en colaboración con el Joint Center of Housing Studies de la Universidad de Harvard. Y a partir de entonces se publica el documento anualmente, siendo la 17ª edición la del 2019. Y bueno, pues el día de hoy nos hablará precisamente del tema de vivienda sustentable en México y esta visión que desde la Fundación CIDOC tiene sobre el estado de la vivienda en México. Y en este segundo momento, pues nos acompañará para esta presentación de este libro de proyectos de vivienda social sustentable, en donde se desarrolló todo un ejercicio de aprovechar los residuos en la elaboración del tequila, en la fábrica del tequila José Cuervo, a quienes agradecemos ampliamente esta oportunidad de colaborar con ellos en este proyecto y que se elaboró en el marco del Congreso Internacional de Sustentabilidad de los Hábitats organizado por el ITESO. Este libro que se presentará pues fue publicado en conjunto con la editorial Arquitónica y Publicaciones ITESO y está disponible y hablaremos de él más tarde. Pues arquitecta, le agradezco mucho este espacio, le dejo la palabra, el micrófono, la pantalla y pues estamos ansiosos de escucharla y poder compartir este espacio con usted. No, pues buenos días a todos. Muchas gracias por esa amplia presentación. Lo agradezco, pero sobre todo te agradezco a la maestra, a la doctora Mónica Solórzano Gil, que es la coordinadora de los 2 posgrados de sustentabilidad, la maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable y la maestría en Proyectos de Edificación Sustentable del ITESO Guadalajara, a quien también le agradezco esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas
precisamente en torno a la vivienda sustentable. Espero que si algo les provoca dudas o preguntas, las envíen, o los comentarios también son bienvenidos. Pues comenzamos, porque sé que todos tienen el tiempo un poco medido, entonces ahí va. Bueno, el tema, por supuesto, es vivienda sustentable, y es un tema importantísimo en la época contemporánea, en el siglo XXI, porque una de las formas que sobreviviremos en este planeta es siendo sustentables. Y me refiero por eso primero a la definición de sustentabilidad, que ya no es nueva, es de 1987. El desarrollo sustentable es la capacidad de cubrir las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de que futuras generaciones, nuestros hijos, cubran sus propias necesidades. Y, y seguimos con la definición de nuestra secretaria, que fue secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, que no lo podía decir mejor: no podemos quitarle a la naturaleza más de lo que puede renovar, ni podemos arrojarle más de lo que puede asimilar. Es decir, hay límites al consumo y también hay límites a lo que podemos desechar. Las condiciones básicas de la sustentabilidad pues se refieren a la mínima perturbación de la naturaleza, conservar la calidad del aire, del agua, del territorio, de la energía y del clima. Conservar estas cualidades nos hará poder permanecer y tener mejor calidad de vida. Otras condiciones básicas se derivan de la diversidad, del equilibrio y el funcionamiento de los ciclos ecológicos. Tendremos que hacer todo lo posible para garantizar este funcionamiento de estos ciclos que nos han permitido vivir en este planeta mucho tiempo. Se me fue una. Si nos referimos al consumo energético en México, pero se me fue una antes. ¿Se puede regresar? ¿No? Bueno, este es el consumo energético por sector. Si ven ustedes en energía, el sector que más consume es el del transporte, en donde más gastamos en transportarnos, después en la industria, la producción, y finalmente el 14% en la vivienda, que es un consumo importante dentro de toda esta distribución, porque la vivienda de alguna manera incide directamente en el transporte, y lo veremos a través de la presentación. Y bueno, ¿qué energéticos se usan en las viviendas? Pues desafortunadamente la solar muy poquito, 1%. El gas licuado, 30%. La electricidad, 32%. Y posiblemente la más preocupante sea la leña, porque 33% de las viviendas en nuestro país usan leña. Si bien muchísimas son rurales, tendríamos que hacer algo para acercarles tecnologías nuevas, o por lo menos estufas que son ecológicas, que permitan usar la leña, pero que el gas no se quede en el interior de las viviendas, que es lo que causa muchísimas enfermedades en el medio rural. Bueno, ¿y qué necesitamos construir? Pues ciudades sustentables. ¿Y cómo son esas ciudades sustentables? Pues compactas, densas, de una densidad media, en entornos integrales, son cercanas. Todo lo tenemos que tener cerca para ser peatonales, y por supuesto que tengan usos mixtos. Esta ciudad sustentable necesita eficientar el uso de los recursos y sobre todo el reciclaje de todo lo que usamos. En el siglo XIX, a una ciudad entraba madera y salían los desechos de la madera, entraba agua y salían los desechos del agua, entraba cualquier energético o cualquier insumo. Hoy día entra madera, la utilizamos para lo que fue concebida, la reutilizamos, y si se puede 2 y 3 veces,
para después ver todavía si la podemos procesar para ser eficiente en algún proceso productivo. Y lo mismo con el agua. No podemos darnos el lujo de que el agua que entra a la ciudad de un uso la desechemos. Hay que reciclar y a este reciclaje se le llama un metabolismo circular, no un metabolismo lineal que tira todo lo que entra. Necesitamos crear entornos sustentables y estos entornos sustentables son integrales, es decir, que en ese entorno encontremos las actividades, la mezcla equilibrada de actividades para realizar menores recorridos y para hacer una mejor utilización del suelo. Esta foto que les pongo es ideal, que marca un entorno sustentable, es la colonia Hipódromo Condesa. Por eso tanta demanda en esa colonia, porque no hay que tomar ningún vehículo. A pie se puede ir a un centenar de actividades y posiblemente a una decena de actividades haya que ir en otro tipo de transporte, lo cual está bien para el entorno urbano sustentable. ¿Qué necesitamos? Pues crear entornos amigables al peatón, al ciclista, utilizar mucho menos el automóvil. La verdad es que si analizamos nuestras ciudades, uno de los problemas más serios es que le hemos regalado la ciudad al automóvil. El niño que vive en una casita de las que se han hecho en serie no puede salir de la puerta de su casa porque ahí está el automóvil. ¿Qué tal si los echáramos a un lado y ese espacio fuera para que jueguen los niños, para que se sienten los ancianos, para que haya una dinámica de comunidad social? Entonces, tenemos que desincentivar el uso del automóvil y al mismo tiempo la generación de contaminantes. Y estas fotos, si ven ustedes ahí ese gran centro comercial, pues lo que vemos son automóviles y ¿quién se atreve a caminar por ahí? Es un riesgo. Los automóviles deberían de estar en un predio al lado o en la periferia o en un edificio especial para los automóviles, y estos espacios abiertos deben ser espacios públicos para el uso del habitante, del usuario. Y esta es la tendencia actual en la mayoría de los centros comerciales, algunos que tienen ustedes también ahí en Guadalajara. Necesitamos esto, privilegiar la bicicleta, privilegiar a los peatones y privilegiar el transporte público. Es decir, lo que mueve a más gente con menos consumo de energía. Y sí, el coche va a seguir existiendo, pero como en la mayoría de las ciudades, vamos dejándolo para distancias más largas o para ocasiones más especiales, y hagamos lo que sugiere la alcalde de París, que quiere que todo París sea la ciudad de los 15 minutos, que quiere decir que a 15 minutos caminando de la casa encontremos todo lo posible, la farmacia, la escuela, el súper, el salón de belleza, la tintorería, la papelería, la librería, el café, la tortería, sí, todo lo que utilizamos cotidianamente. Y para eso pues necesitamos privilegiar el transporte peatonal, la movilidad peatonal. La vivienda sustentable inicia con el diseño y la planeación de las obras. El uso de materiales locales es fundamental. Su ubicación, por supuesto, también es de la mayor trascendencia porque genera menor impacto en el entorno y deberíamos buscar el adecuado aislamiento térmico o ventilación, cualquiera de las dos. Quiero decirles que una manera de ser sustentables es el reciclaje, porque el 70% de la energía que se utiliza en la construcción de un edificio o una vivienda se deriva del uso de los materiales, está en los materiales. Entonces, seamos conscientes de utilizar el mayor número de materiales locales que la hará más sustentable. También la vivienda sustentable pues hace un buen uso de la energía, del agua, del suelo, está orientada, lo que hemos dicho, está orientada al transporte y utiliza ecotecnologías para la generación de energéticos
o para el reciclaje del agua. Otra manera de ser sustentable es rescatar las construcciones existentes. Esta idea de que demolamos todo lo que estuvo y hagamos construcciones nuevas, pues en algunos lugares puede funcionar, pero si queremos ser sustentables, lo que ya está construido deberíamos de tratar de reutilizarlo y aprovechar también la tierra intraurbana, los terrenos intraurbanos, en lugar de crecer nuestras ciudades indebidamente como lo hemos hecho los últimos 40 años, con un crecimiento que no es sustentable. Lo sustentable es crecer hacia adentro. Y bueno, estas condicionantes, también hay que considerar las condicionantes del clima, de la luz, de la ventilación, del asoleamiento adecuado y a integrarlos a nuestros proyectos, como lo han hecho atinadamente en los proyectos derivados del concurso internacional de proyectos de vivienda sustentable en el ITESO, del que tuve el privilegio también de ser jurado. Y bueno, tenemos que reutilizar el agua, tanto la que entra como las residuales y las pluviales. Tenemos que reducir el impacto ambiental en el entorno. Y a partir de aquí voy a comenzar con algunos ejemplos y voy a comenzar con un ejemplo que salió en el periódico y que yo no lo podía creer. Esto es un edificio que se inauguró el 10 de febrero, un hotel en Cancún. Bueno, se los dejo de tarea, no sé ni de quién es, no es importante, pero esta utilización de nuestras playas no es sustentable. El edificio en sí no es sustentable, no tiene ninguna protección solar, vidrio que tiene que tener un aire acondicionado funcionando a todo lo que da para ser confortable. Sí, reflexionemos, y se los muestro porque ustedes van a ser en los próximos 10 años, si no es que antes, los que estén al frente de oficinas de arquitectos como diseñadores, los que estén al frente de constructoras, los que estén al frente de el servicio público, las autoridades, los que estén al frente de toda esta industria que es la construcción y la construcción de vivienda. Cuando autoricen, cuando sean autoridad local, estatal o federal, piensen en qué están autorizando, si esto es el futuro. Y ojo, no digo que los edificios no puedan ser altos. Este es un edificio de 57 pisos en la Ciudad de México. Es la Torre Reforma, tiene 246 metros de altura, el arquitecto es Benjamín Romano, pero es impresionante que ganó el premio al mejor edificio en altura hace 2 años en Alemania. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos para ser sustentable. Miren, aquí abajo, yo no sé si mi flecha se ve, pero hay una casita, ¿eh? Sí, hay una casita aquí que era una casita histórica y había que conservarla. Bueno, pues los invito a que vean la metodología que usó para conservar esta casita y de ahí desplantar en el menor perímetro posible el edificio, que es un pentágono alargado para dar menos sombra a todos los edificios del entorno. Por supuesto, tiene diseño antisísmico, celdas solares para generación de energía. Cada 4 pisos, ahí lo ven, tienen una especie de jardín y aquí un gran espacio abierto. Además, se abren las ventanas. El problema de los edificios altos es que las ventanas, como es mucho más económico, no se abren, son cerradas. Bueno, yo trabajé 6 años en un edificio con ventanas que no se abren. No se pueden imaginar el nivel de contaminación del aire interno. Entonces, bueno, tiene aguas recicladas. No me voy a detener mucho más. Manejó el 80% de materiales regionales de la región centro del país y 20% de materiales reciclados en este edificio. Además de que se beneficia de iluminación natural en casi todo el edificio. Entonces sí podemos ser sustentables y sí podemos, claro, el edificio es LEED platino
con el estándar norteamericano y, como les digo, reconocido internacionalmente. Entonces, pensemos, ¿qué queremos diseñar? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos legar a nuestras ciudades y a nuestro país? ¿Qué queremos autorizar para que se haga en nuestras ciudades y en nuestro país? Seamos lo más sustentables posible. Y bueno, aquí pasamos algunos ejemplos de muchísimo menor escala. Estos son algunos casos ejemplares que se han hecho en México. Esta es una casa que se llama Casa del Carmen en Baja California Sur. Es una casa no muy grande, pero que hizo énfasis en ser sustentable. Entonces, los espacios en general son abiertos, están protegidos por estas sombras, respetan la modernidad y la tradición mexicana, su geometría es muy clara, cuida muchísimo el asoleamiento y la ventilación cruzada. Que por cierto, en el edificio que vimos en Cancún, aunque se abrieran las ventanas, imposible que hubiera alguna ventilación de este tipo. Lo que sí hay en otros edificios como el de Reforma. También tiene autogeneración de energía y calentamiento de agua. Tiene celdas fotovoltaicas que dan vueltas para siempre giran, para siempre estar expuestas a la mejor orientación y minimiza el uso de luz y de clima artificial. Si ven, tiene unos ventiladores en la parte superior aquí y esto apoya el no uso de clima artificial. El clima artificial solo se ubicó en las recámaras, no en los espacios públicos. Y claro, en cuanto a vegetación, pues lo que usa son, por un lado, materiales locales y la vegetación endémica del lugar. Es decir, trata de utilizar la menor energía y ser lo más sustentable. Este es un ejercicio que se hizo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, con unas viviendas ecológicas. Se construyeron 95 viviendas ecológicas de un fraccionamiento de 700. Entonces, la Universidad de Ciudad Juárez hizo un ejercicio de ver cómo funcionaba la casa ecológica en temperatura en comparación a la vivienda normal. Y les pusieron monitores de temperatura a una casa y a 10 casas ecológicas y a 10 casas de las que no tenían las ecotecnologías. Y de esta evaluación salieron tantos datos que fue merecedor del Premio Internacional de Environmental Defense. ¿Qué hicieron? Bueno, aquí alguna de las cosas. Sí es cierto que para hacer esto, a los 95 familias que les vendieron, o personas que les vendieron las casas, hubo que entrenarlos, porque había que explicarles qué había que hacer con la casa para que funcionara. Si ven ustedes, aquí en verano tiene un ducto por el que se mete el aire caliente, se enfría debajo de los setos y de la casa, y cuando sale en la casa, sale un aire más fresco, que entra a la casa y pues ya cuando se calienta sale por una chimenea solar. También tiene un cajón de aire caliente que lo que hace es meter aire caliente en el invierno. Entonces había que explicarles que en época de verano hay que dejar esto abierto y que funcione y tapar estos ductos. En invierno habría que tapar y abrir estos para la inducción de aire caliente. Entonces, esto generó otra temperatura en el interior, a tal grado que en las mediciones en época de verano, cuando en Ciudad Juárez hacen unas temperaturas tremendamente altas, esta casa tenía, sin ningún sistema ni de ventilación, ni con este sistema, 5 grados menos de temperatura. Y parece poco, pero cuando hacen 40 grados y entra uno a un espacio de 35 grados, se siente el frescor. No es aire acondicionado, pero hay una temperatura más agradable y que además genera menos shock
sobre el individuo. Entonces, bueno, también había calentador solar de agua, por supuesto, y otras tecnologías. Ahí están la chimenea solar, el cajón de inducción de ese aire fresco, el cajón de aire caliente, la conducción, inyección del aire frío y la inyección de aire caliente. Todas estas tecnologías resultaron muy positivas y finalmente las ecotecnologías aplicadas fueron 2 redes de drenaje, el drenaje de agua grises para ser reciclado, el calentador solar, un impermeabilizante que era aislante térmico, focos ahorradores y bueno, la planta tratadora de todas estas aguas grises de las 95 viviendas. Y bueno, estas que son ya tecnologías muy conocidas, no me voy a detener en ellas. Sigo con otro ejemplo que acaba de ganar el año pasado este premio internacional también, P4G, que es el estado del arte en las asociaciones, que responde a los objetivos de desarrollo del milenio número 11. Y el número 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles para la Agenda 2030. El premio lo ganó Vinte, el desarrollador, Conavi con los lineamientos, Infonavit con los créditos y Alener, que es la asociación de viviendas con energía sustentable. Con ciudades, sí, no recuerdo ahorita exacto qué quiere decir Alener, pero bueno, ¿qué lograron? Viviendas eficientes que disminuyen la huella de carbono y generan ahorros para las familias. Las viviendas se llaman cero gas. Y en un año, la reducción que logran las familias es en 57% menos en el consumo de energía, porque tienen aquí algunas celdas fotovoltaicas y ahorran 37% en el agua por este reciclaje y finalmente sus ahorros mensuales son 700 pesos, que parecía poco, pero para una familia ahorrar 8,000 y pico, 8,400 pesos al mes, pues es un ahorro muy sustantivo y muy reconocido. Y bueno, con esto pasamos a Tequila, a este concurso de proyectos de vivienda social sustentable que organizó el ITESO con el apoyo de la Tequilera Cuervo y otros apoyos, pero la idea, por un lado, es reconocer el paisaje agavero de Tequila. No hay otro paisaje igual en el mundo, reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Igual que en Francia reconocieron a la zona de Bordeaux por sus viñedos. Entonces, pues hay que cuidarlo. Y al cuidar este paisaje agavero, hay que cuidar lo que se construye en su entorno. Por eso los felicito por este ejercicio tan trascendente y del cual se derivan muchas lecciones aprendidas. Las propuestas casi todas fueron con materiales reciclados de la cadena productiva del agave y el tequila. Y bueno, creo que con la presentación del libro se hablará un poco más de estas viviendas, pero pues la Casa Celosía de José Bárcenas y Jimena Lara fue la ganadora de este proyecto, o el primer lugar, porque creo que muchas fueron ganadoras, y es interesante que una de las metas fue el confort térmico y la ventilación cruzada. Su cubierta en el entrepiso, que reutiliza las barricas desechadas de la fabricación del tabique para hacer la viguería. Este muro central, que es de cantera de la región y por supuesto también hace que la vivienda sea mucho más fresca. Y es una vivienda que dialoga con su entorno, que involucra a la comunidad en la construcción y juega con espacios semiabiertos, patios,
la hace modular y define la vivienda en 4 áreas fundamentales para su funcionamiento. El área productiva y social al frente y el área de descanso y de servicio en la parte posterior. Hay que comentar también la belleza de esta celosía, de estos tabiques fabricados con bagazo de la producción de tequila. El segundo lugar para la casa Mexcalmetl de César Pérez y Silvia Viana, que bueno, también tiene muchísimas cualidades similares a la anterior. También esta genera patios interiores para tener la suficiente iluminación y ventilación, y la vegetación también es endémica, es vegetación del lugar. Tiene un eje central, el que vemos aquí donde está la puerta, que es el articulador de todas las actividades internas, y utiliza esta tradicional losa catalana, perdón, no, la anterior. Utiliza la tradicional losa catalana, que aquí la vemos, pero en este caso fabricada con tierra de la región y con fibra de agave. Es decir, toda esta utilización de materiales del lugar. También el mobiliario fue hecho con la madera también reciclada de las barricas, y la altura entre pisos es importante porque la altura permite generar un mejor microclima. Finalmente, la Casa Crujías de Manuel González y Rodrigo Cárdenas. Aquí también lo que se pretende es darle una manera de vivir a la población a través de la autoconstrucción asistida, es decir, aprenden cómo construir su casa. Los muros son de pajarcilla, los cubresuelos son de bagazo, y algo muy distinguible en esta casa es la altura. Esta altura que permite que el aire caliente se vaya a la parte superior y las partes inferiores, como les dije, se queden muchísimo más frescas. Y no quiero abusar del tiempo, pero como vamos a presentar también el libro, llegaría a estas conclusiones. La vivienda sustentable es un reto que debemos asumir en todos los niveles. Es más, yo le pondría la construcción sustentable. Es un reto que debemos tener en mente en todos nuestros proyectos. Construir viviendas sustentables mejora definitivamente nuestro entorno y es un legado positivo a las futuras generaciones, pero es una lección positiva a las futuras generaciones. Debemos de alguna manera fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales locales en toda la medida, en todo el ámbito que podamos. Los proyectos arquitectónicos sensibles inician con las consideraciones al clima y al entorno, a la temperatura, al viento, al asoleamiento. Es fundamental en cualquier proyecto arquitectónico de calidad. También esta reducción del consumo de agua y de energía a partir del reciclaje debe ser una constante. La debemos asumir, la tenemos que tener cercana a nosotros y en la medida de lo posible utilizar menos energía, reciclarla y utilizar menos agua y reciclarla en la mayor medida posible. La vivienda requiere de estos entornos integrales y densidades medias. La vivienda aislada solo funciona, si acaso, en algunos casos, pero normalmente la vivienda que funciona y en la que la gente vive feliz es donde hay densidades medias y está el entorno integrado para sostener la vida cotidiana. Pues con esto, muchas gracias y le paso la palabra de nuevo a la doctora Mónica Celosa.
Gracias, arquitecta. Pues sí, efectivamente, muy interesante todo lo que nos comparte y todas estas reflexiones. Por ahí tenemos algunas preguntas o algún comentario en el chat que si gusta podemos abordarlas al final de la presentación. Yo quiero aprovechar este espacio y efectivamente, como decía, recapitular un poco lo que fue este proceso pues del concurso en el que estuvimos colaborando con usted y en el que participamos de manera conjunta. Y quiero compartir un poco con las personas que asisten a esta charla el día de hoy. Tenemos más de 80 personas que están en línea, más un público importante que nos sigue desde Facebook. Recordar que estamos en este momento transmitiendo en vivo y nuestro video de esta presentación quedará en nuestra página de los posgrados. Yo voy a compartir con todos en este momento un poco el recuento de lo que fue este concurso internacional del que estamos hablando, un poco la reflexión y la motivación que nos llevó desde los posgrados de sustentabilidad a desarrollar este concurso internacional de vivienda social sustentable. Yo quiero compartirles, bueno, es un concurso que surgió a iniciativa fundamentalmente de la Fundación José Cuervo, ahora Fundación Beckman, preocupados por el interés de aprovechar todos los residuos de esta cadena productiva para la fabricación del tequila, usando todos estos productos, el agave y los materiales locales de la región precisamente de Tequila, para poder generar pues este aprovechamiento. Quiero compartirles un poco estos números que se derivaron de la participación y del interés que resultó este concurso a nivel internacional. Contamos con la participación de 295 equipos que se inscribieron. Significa que nosotros como requisito habíamos pedido que fueran precisamente equipos, no individuos que participaran, sino equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios que participaran en generar estas propuestas de vivienda social sustentable. Contamos con la participación de equipos y de personas o profesionistas de 13 países: España, Italia, Argentina, Honduras, Costa Rica, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala. Tuvimos en total 684 participantes nacionales e internacionales. Los profesionistas inscritos venían de 103 ciudades distintas de nuestro país. Tuvimos en total 80 proyectos que se recibieron cuando venció el plazo para el envío de los proyectos, porque una etapa implicaba el registro y la otra la recepción de proyectos. Posteriormente se hizo una preselección de proyectos, quedaron 32 proyectos seleccionados de estos 80 y después tuvimos al final estos finalistas. De estos 16 finalistas, en donde la arquitecta Toppelson precisamente fungió como jurado calificador, tuvimos 5 ganadores, un primer lugar, un segundo lugar, 2 terceros lugares y una mención especial. Cabe mencionar que se tenían previstos únicamente 3 premios, 3 ganadores, pero el jurado calificador, por la calidad y por la aportación de estos trabajos, determinó que no podían quedarse fuera estos últimos 2 proyectos, el segundo, tercer lugar y esta mención especial. Y esto lo vamos a ver en este proceso. Antes que nada, voy a darles un poco del contexto de lo que es este concurso. La fábrica José Cuervo, como ustedes saben, y la Fundación José Cuervo, pues ha estado muy preocupada precisamente por aprovechar estos residuos, estos materiales que se derivan pues de la fabricación del tequila. Entre los insumos que se contaron para el diseño de estos proyectos, de estas viviendas, se contaba con el bagazo, este bagazo que se deriva después de la molienda de todo pues estas piñas del agave para precisamente extraer los jugos y demás. La barrica de roble americano, muchas de estas barricas que acaban su vida útil, sin embargo la madera y las fajillas de hierro todavía son utilizables y aprovechables. El vidrio, tanto del vidrio de desecho de las botellas de tequila como de los restaurantes y de los comercios locales que se genera en gran cantidad. Ladrillo que en esta región específicamente se fabrican ya por algunos productores, algunos ladrillos utilizando esta fibra de agave. Tenemos también en la región importantes minas de ópalo, este recurso también es muy aprovechable. Tenemos obsidiana, que también podemos encontrarlo en distintos bancos, y pues una tierra de la región muy rica en hierro, y como vemos esta característica tierra roja que tenemos en esta región que puede aprovecharse de manera importante. Entonces, entre los insumos que se consideraron, pues todos estos consideran además
la importancia del territorio. La arquitecta Toppelson mencionó que estamos en un sitio excepcional precisamente al ser un paisaje agavero declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estamos dentro de un perímetro importante que abarca 3 municipios en el estado y que tenemos pues todos estos insumos que prácticamente harían muy aprovechable todo para poder incentivar o fomentar una industria en torno a la vivienda con materiales locales y con estos productos reciclados de las fábricas de tequila. Cabe mencionar que este concurso fue impulsado por la Fundación José Cuervo o Fundación Beckman, pero no es la única fábrica de tequila como todos sabemos. Entonces, imagínense ustedes el potencial que esto tendría si de todas las fábricas productoras en la región se aprovecharan todos los residuos para generar este tipo de materiales, pues evidentemente el impacto podría ser importante y podría ser pues a nivel nacional un ejemplo de una buena práctica que podría ser replicada en otros paisajes similares en el mundo. Entonces, considerando esto, también tomando en cuenta que aun cuando estamos dentro de una denominación o una declaratoria de paisaje patrimonio mundial, pues esto no nos deja exentos de contar con espacios con altos rezagos, ¿no? Con altas vulnerabilidades, con condiciones también precarias en términos de habitabilidad, y parte de la inquietud de la Fundación José Cuervo, de la Fundación Beckman, era precisamente aportar a estas comunidades o grupos locales que se encontraban en estos niveles de marginación. Y por tal razón se seleccionó una de las colonias que presentaba estas características, que se llama la Colonia de la Cofradía, y en donde se identificó el potencial de poder aportar en el diseño de estos proyectos algunas soluciones. Esto consideraba lotes tipo, lo que facilitaría de alguna manera la replicabilidad de algunos criterios, el aprovechamiento precisamente de las propuestas de vivienda social sustentable para este contexto en particular, para poder ahí encontrar algunas de las alternativas para apoyar a esta comunidad. Entonces, este es un poco el contexto. Ustedes verán, aquí vemos el paisaje completo y un poco en lo que vemos aquí es dónde se encuentra la cabecera municipal de Tequila y dónde está el sitio específico donde se desarrolló y se llevó a cabo este concurso. Bueno, voy a tratar de, quiero compartir este video que resume un poco todo lo que les he dicho y por favor quiero ver si me confirman si se escucha la presentación. Es un video de 1 minuto, por favor, y si no, para volverlo a presentar. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Creo que no se escucha, ¿verdad? Bueno, no se escucha, lo voy a pasar porque está disponible en línea y no quiero interrumpir la presentación, pero básicamente era una presentación muy visual que hablaba de esta, a ver, voy a hacer un último intento para ver si puedo compartirlo. Voy a detener mi presentación. Vamos a ver si me permite compartir este archivo. Me dirán ustedes si lo podemos ver. No. Bueno, no me quiero detener, lo voy a pasar porque finalmente es parte de lo que ya vimos. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para no extendernos en el tiempo y poder dar espacio a la conversación y a la charla final. Bueno, quiero compartir que, bueno, a partir de todas estas pautas del concurso tuvimos, como hablábamos al inicio, un par de espacios importantes que tenían que ver con la preselección y la evaluación de las propuestas recibidas. Contamos con 2 etapas. La primera, que fue la preselección de estos 32 proyectos que cumplieron todos los requisitos y que podían perfilarse para tener esta distinción. Conformado por un comité evaluador, conformado por especialistas y por instancias profesionales encargadas precisamente o enfocadas en el tema de la vivienda. Estuvimos con el Instituto Jalisciense de Vivienda IJALVI, en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadevi, una participante precisamente de una cátedra de culturas constructivas, arquitectura de tierra de Créater en Francia. Tuvimos a gerente de sustentabilidad de Infonavit y encargado del Centro de Investigación para el Desarrollo, precisamente la Fundación Cuervo, la Coordinación de Arquitectura del ITESO y la Coordinación de Ingeniería Civil, además de el equipo de los posgrados de sustentabilidad. En esta preselección se hizo esta determinación de los 32 proyectos y posteriormente se seleccionaron 16 proyectos que se consideraron como proyectos finalistas. Dentro del jurado final o del jurado calificador que tomó la determinación de quiénes eran los ganadores de este concurso, precisamente estuvo la arquitecta Sara Toppelson del Centro de Investigación y Documentación de la Casa. Contamos con la participación de Roberto Isaac Elías Pesa de Elías Estudio,
Contamos con, y como México, bueno, en este caso Ignacio Gómez Arriola, que no, en su momento no pudo estar presente, con Elena Ochoa de CIPTEC, del Centro de Investigación y Producción de Tecnología Ecológica para la Vivienda. Contamos con el doctor Francisco Javier Soria de la Universidad Autónoma de Xochimilco, con Georgina Sandoval de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, con Enrique Ortiz de Habitat International Coalition de América Latina, Roberto Delgado Galar, director del grupo JBG de la Fundación Beckman, con el arquitecto Oscar Humberto Castro Mercado, que en su momento era el director del Departamento del Hábitat, y yo como coordinadora de los posgrados de sustentabilidad. Este jurado calificador fue el que se encargó precisamente de llevar a cabo la premiación de este concurso, la selección y la determinación de quiénes eran los proyectos o cuáles eran los proyectos finalistas y ganadores dentro del concurso. Quiero compartirles, y ustedes podrán ver en su pantalla, algunas de las láminas y de las fichas generales de los proyectos que se integran en el libro que hoy estamos presentando y que reúne todo el compendio de todos estos proyectos y todos los detalles de las propuestas con sus especificaciones técnicas de la utilización de estos ladrillos, del vidrio de desecho, de la tierra de la región, del ópalo y demás. Y bueno, todos estos proyectos, como los verán ustedes en la pantalla, pues fueron proyectos muy interesantes porque en algunos de los casos incluso presentaban propuestas interesantes como el uso de las barricas como parte de las cubiertas de estas viviendas. Ahí ustedes verán, este es uno de los proyectos que precisamente responde al programa y al partido arquitectónico que se solicitó, la utilización de algunas de las ecotecnias, de estas energías pasivas, de estos materiales y sistemas constructivos, priorizando en muchos de los casos el tema de la autoconstrucción o la construcción progresiva para que para que los propios habitantes de esta colonia, de la cofradía, pudieran tener la posibilidad de progresivamente ellos, con su mano de obra, ir construyendo y edificando su vivienda. Aquí verán algunas de las soluciones y algunos de los proyectos, cómo se fueron distribuyendo y diseñando. Todo esto lo podrán encontrar ustedes en el libro de proyectos de vivienda social sustentable, que fue editado y con una edición de lujo, podríamos decir, por la editorial Arquitónica. Ustedes verán que es un libro pues, que visualmente y gráficamente pues, trata de recuperarlo de la mejor forma posible, todos estos proyectos y todas estas propuestas para poder aprovechar todos estos recursos, todos estos insumos, hablando de un aprovechamiento pues, de todos los materiales existentes en el lugar, minimizando costos y tratando de aprovechar programáticamente pues, todos estos elementos. Ustedes, como podrán ver, aquí hay muchas opciones, muchas propuestas muy interesantes que surgieron de todos estos equipos internacionales y multidisciplinarios, de especialistas, de arquitectos, de ingenieros, que finalmente pues, nos habla de una preocupación sobre el tema de cómo generar esta accesibilidad a la vivienda digna, de calidad y con todos estos recursos disponibles en el entorno. Un entorno, como repetimos, pues, importante y muy valioso por ser un entorno con una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y que pues, debe responder con algunos criterios de respeto a su medio ambiente y a su entorno paisajístico. Entonces, como ven ustedes, pues fueron muchos proyectos, fueron muchas propuestas muy interesantes que se desarrollaron con distintos espacios que aún siendo una vivienda de interés social o vivienda social, vean cómo pues, ofrece y permite tener una calidad también de espacios interiores interesante. Aquí vemos otros ejemplos dentro de las láminas tal y como fueron presentadas, y todo esto, como les menciono, fue preparado y fue editado para integrar este libro que presentamos hoy. Vamos a ver al final de esta carrete de proyectos y de propuestas, los ganadores, estos 5 ganadores que yo les mencionaba. Inicialmente el concurso estaba destinado a que hubiera 3 ganadores, salieron 5 equipos ganadores que por la calidad de su trabajo fueron reconocidos. El primer lugar, el equipo conformado por Savage y Bárcenas Estudio de la Ciudad de México, José Luis Bárcenas Flores y Jimena Lara Savage. El segundo lugar, el equipo Interior 119, también de la Ciudad de México, César Ubaldo Pérez Bastida y Silvia Viana Álvarez. El tercer lugar, que fue el que se tomó la decisión de hacer un empate de tercer lugar, un equipo de Guadalajara conformado por Manuel Alejandro González Arellano y Rodrigo Cárdenas Ortiz. El equipo de Vivienda Agave, que era de Aguascalientes, Acari Mariana Gutiérrez Camacho, Mariana Peredo Mier y Pablo Camacho Suárez. Y finalmente una mención de honor en donde el jurado calificador consideró que el proyecto
pues tenía que tener esta mención por varios de los atributos que presentaba en su proyecto. Un equipo de Guadalajara, Dulce María Ramírez Camacho, Omar Peñalosa Chávez y Emanuel Villaseñor Ramírez. Y estos proyectos ganadores los verán también, pues el primer lugar, esta Casa Celosía, en donde tanto los conceptos y los criterios de sustentabilidad implementados y propuestos en este proyecto, pues lo hicieron acreedor a esta distinción. Ustedes verán que, bueno, muy interesante desde la parte formal y visual el proyecto, pero además respondía a todos los criterios solicitados como parte de la convocatoria del concurso. El segundo lugar, este proyecto Mezcalmetl, que vemos aquí un poco los criterios constructivos y el aprovechamiento de todos estos elementos y todas estas ecotecnias y el aprovechamiento y manejo del agua, entre otros de los elementos que fueron reconocidos. Aquí vemos es parte de la misma, también formalmente propuestas interesantes, con una calidad también espacial interior interesante. Los dos tercer lugares, Casa Crujías, también podemos ver desde la parte tipológica y formal, pues casas con propuestas interesantes, utilizando estos ladrillos con agave y con estos productos locales. Aquí vemos algunas secciones a todo lo largo de lo que es la calidad espacial de esta vivienda social, como se propone, y la vivienda agave, que es este otro empate de tercer lugar, también con toda la aplicación de todos los criterios y todas las propuestas de sustentabilidad en el marco de este concurso. Y finalmente, pues la mención de honor, en donde tenemos este proyecto que es la Casa CAF, que recupera pues parte de estas propuestas, tenía una calidad espacial interesante, el aprovechamiento de algunos espacios interiores también para el tema de unos pequeños huertos al interior de la vivienda y esto de que al mismo tiempo dotaban de espacio verde pequeño al interior de cada una de ellas y bueno, con algunos elementos muy interesantes y tipológicamente también muy atractivos. Y bueno, pues todo esto, para concluir esto que estoy compartiéndoles, se reúne en este libro de proyectos de vivienda social sustentable, los 16 proyectos finalistas, incluidos los ganadores. Pueden ustedes tenerlos o consultarlos en este libro que fue editado y coeditado con apoyo de la editorial Arquitónica, gracias a la participación, al interés y a la inquietud de la Fundación Beckman, Fundación José Cuervo. Y bueno, pues ustedes encontrarán en el marco de esta publicación pues la aportación, por supuesto, de la arquitecta Sara Toppelson, en donde hace estas reflexiones de qué aprendimos y qué fue lo que nos llevamos como retos de este concurso y de este proceso. También algunas reflexiones en torno a la vivienda social sustentable del doctor Francisco Javier Soria de la UAM Azcapotzalco y algunas reflexiones sobre pues, la inquietud, el compromiso del ITESO hacia la sustentabilidad y cómo estos grandes retos que hoy en día, a partir de pues, lo que estamos viendo en este contexto actual, se vuelve todavía más relevante y más importante. Entonces, pues, quiero cerrar con esto la presentación o la introducción a lo que es esta publicación, agradecerle a arquitecta Sara Toppelson y, bueno, pues abrir espacio para que podamos tener un diálogo con las personas que nos integraron algunos comentarios en la parte del chat. Listo. Bueno, quiero compartirle la primera pregunta que nos ponen en el chat, arquitecta, si nada más tiene su micrófono apagado y ahorita lo podemos encender. Dice una pregunta para usted, arquitecta, ¿puede ampliar después el detalle del doble drenaje en estas 95 viviendas que nos presentó en Chihuahua y qué recorrido tiene o qué usos abarca? ¿Está apagado su micrófono? Ahí está, ya está. Por supuesto, y agradezco la pregunta. El doble drenaje, la función que tiene es separar las aguas negras de las aguas grises. En todas las viviendas se utiliza muchísimo más agua para usos que se llaman aguas grises, que es el lavamanos, el lavado de ropa, el lavado de trastes en general. Hay que tener cierto cuidado nada más con la grasa, pero toda esa agua se va por una tubería de drenaje. Y todo el agua negra, que es de los WCs, etcétera, pues esa se va a las aguas negras. El agua gris tiene el mismo recorrido que el agua negra de entrada y de salida. Bueno, de entrada es una sola tubería de agua y de salida son dos. Una que lleva el agua negra y una que lleva el agua gris. El agua negra
se conecta al drenaje natural de la ciudad o del entorno. El agua gris, como eran solo 95 casas, se conectaba a un drenaje especial, pero que solo abarcaba esa área de esas 95 casas y que llegaba a una caseta donde el agua se trata y se recicla. Pero el uso de esa agua es, pues sí había una doble ingreso, es solo también para usos de aguas grises. Esa agua no entra a la cocina, esa agua entra a las regaderas, a los lavabos y a los excusados. Es decir, hay una división de aguas, pero esto permite ahorros de agua hasta del 35% en una vivienda. Y esto multiplicado por las viviendas que aún estas 95, pues es un gran ahorro. Ahora, multiplicado por viviendas en una zona donde hay un gran desarrollo, pues el ahorro es mucho más importante. En muchos lugares, la utilización y el reciclaje del agua, el tener el doble drenaje, es una obligación. Y yo creo que ante la escasez de agua que estamos viviendo en el país, debería de ser una obligación. Quiero decirles también que estas aguas grises, cuando son muchísimas, pues es lo que ya tratadas, que es lo que se llama el agua morada, se pueden mandar a las industrias. La industria no tiene por qué usar agua de primera mano. Puede usar, depende qué industria, pero muchas pueden usar esta agua tratada. Porque además es tratada solo de usos de agua gris. Entonces, sí es una manera muy importante de ahorrar agua. Además de este caso en Chihuahua, ¿hay otros casos similares que ya apliquen este doble drenaje que usted conozca, arquitecta? No los conozco, pero sí hay. Se puede investigar. Sobre todo a nivel mundial. Hay muchísimos casos que ya es obligatorio el uso del doble drenaje. Muy bien. Precisamente, porque el agua Sí. se ha vuelto un insumo fundamental. Bueno, y es que esto todo hoy en día se va a volver casi una necesidad inminente, ¿no? El empezar a impulsar este uso del doble drenaje y de la separación de todas estas aguas, porque finalmente pues ya estamos en el momento en que es insostenible, ¿no? Tenemos más preguntas y quiero compartirle, arquitecta. Dice, bueno, Fernando Camacho, felicidades a ITESO y un saludo afectuoso a la arquitecta desde Aguascalientes. Luego preguntan, en México hay que cuidar que las autoridades cumplan y hagan cumplir la legislación ecológica y de construcción y mantener la conservación del área agavera protegida de la ONU. Es un comentario que hace Juan Manuel Doroteo. Claro. ¿Cómo hacemos que las autoridades cumplan y hagan cumplir esta legislación ecológica, no? Creo que ese es el gran reto. Es el gran reto de nuestro país. Por eso es tan importante que todos los que nos están escuchando, que son los que muy próximamente van a estar a nivel autoridad, lo tomen como su propia bandera. Desafortunadamente hemos tenido autoridades muy cuestionables. Esto no quiere decir que no hayan habido otras que sí trabajan en favor de nuestro país para que sea un mejor país, pero sí se han hecho barbaridades enormes. Entonces, bueno, pues esto es lo que les toca a todos ustedes jóvenes frenar. Yo me sumo, pero a los que les queda toda la vida por delante es a ustedes. Y yo creo que hay que estar convencidos que no debemos ser parte de la contaminación rampante, sino tenemos que ser parte de esta conservación. Y mientras más jóvenes con estudios como ustedes se sumen, pues tendremos mayor potencial de que esto sea una realidad. Miren, por ejemplo, Tijuana. Por cuestiones locales, Tijuana trata, y eso sí, trata toda el agua. Trata el 90% del agua de Tijuana. Pero ¿saben cuál es la tragedia? La echa al mar. Ya tratada, la echa al mar. Y a la industria, a todas las maquiladoras, le sigue proveyendo de agua de primer uso.
es agua de primer uso, debe ser para las viviendas. Y para esas maquiladoras debe ser agua tratada. Lo que les falta es el drenaje para llegar el agua ya tratada de las plantas de tratamiento a las industrias. Como no lo tienen, lo echan al mar. Y es que la zona es una zona de gran escasez de agua. Cuando cruza una la frontera a San Diego, bueno, ahí no hay de otra. No hay industria que use agua de primera mano. Toda el agua es tratada y toda el agua reciclada, ya tratada, se la venden a la industria. Entonces, el municipio tiene un montón de dinero para hacer dobles drenajes, para hacer plantas de tratamiento, para regar los jardines con el agua tratada. Y entonces, claro, de este lado de la frontera está todo medio como terregal, cruza uno del otro lado y está todo verde. No es que estén tirando el agua, están usando el agua tratada. En lugar de tirarla al mar, pues úsenla para todos los parques y jardines. Sí, es toda una mentalidad y filosofía de hacerlo bien. A veces hacerlo bien, sí, cuesta un poquito más, pero los beneficios son enormes para toda la ciudadanía, para todos, no importa para quién. El que haya agua para regar jardines, para usar en otros usos, para la industria, pues promueve incluso la utilización de la industria. El establecimiento de un mayor número de industrias. Así es. A ver, arquitecta, preguntan por aquí en corto, a partir de estos estudios que ustedes en CIDOC hacen cada año en relación a la vivienda, al estado actual de la vivienda, ¿la tendencia hacia la vivienda sustentable ha ido No te oigo. incrementando? ¿Ya me escucha? No te oí la pregunta. Sí, ya. Ah, perdón. No, quería preguntar una inquietud. A partir de estos estudios que de ustedes desde CIDOC realizan sobre el estado de la vivienda en México y todos estos años que los han ido desarrollando, ¿hay alguna tendencia que demuestre el incremento hacia la construcción de vivienda sustentable en México? ¿O hay algunos indicadores que nos den cuenta de que hay cada vez más conciencia hacia este tipo de construcción y de mecanismos para la sustentabilidad en la construcción? Te voy a ser honesta, los casos son aislados, no generan tendencia todavía. Lo que sí es una tendencia actual en los últimos 5 años es que se produce muchísimo menos vivienda económica. Es vivienda social, cayó la producción, no tengo aquí el dato, pero por lo menos entre 35 y 50% en 5 años. ¿A qué responde esa tendencia? Es precisamente a que la vivienda social dependía exclusivamente de los subsidios. Los subsidios se han retirado, hoy no hay subsidios, y además la gente ya no quería esa vivienda. Esas viviendas allá en la periferia, que había que tomar 2 y 3 autobuses y pasar 2 y 3 horas de ida y 2 de regreso, y que estaban sin servicios en su entorno, la gente ya no las quiere. Entonces, pues se comenzaron a dejar de construir. Ahora tenemos que generar los mecanismos de política pública para que la vivienda se vuelva a construir, pero en entornos mejor servidos y cercanos. Que un niño pueda salir, como yo no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó salir de mi casa y a 2 cuadras estaba la panadería. Y a los 11 años podía ir yo por el pan, no pasaba nada. Y a 2 cuadras o 3 había la papelería. Y yo iba por mi cuaderno y los cogía yo, no mi mamá. Y a los 10 años podía cruzar en la calle y estaba ahí un gran camellón donde podíamos jugar todos los niños. Es que eso es lo que se necesita. No necesitamos estos entornos de miles de casitas sin ningún servicio. Entonces, sí ha habido un cambio muy importante. El tema es que no se construye vivienda para población de muy bajos recursos, se subió el nivel y se construye vivienda económica, pero no la más económica. Entonces, esto obliga a una reingeniería
de las políticas públicas en materia de vivienda, ¿qué es lo que está intentando hacer Infonavit? En política de vivienda y en política urbana, ¿no? Precisamente esta ciudad es de 15 minutos, como usted mencionaba, que no es otra cosa como volver a lo que había, como A lo que había. ciertamente a esta vida de barrio, a estos entornos, y muchas de las tendencias actuales que buscan eso, volver a lo que había, ¿no? A estas ciudades ciclistas, en donde antes era muy común el uso de la bicicleta y de una forma impresionante, y que se fue perdiendo precisamente porque el coche le ganó el terreno Claro, a la porque bicicleta, ¿no? la ciudad al coche. Cuando me dicen, bueno, ¿y qué modelos pueden ser inspiradores de nuevos desarrollos? Diga, no volteen muy lejos. Aquí en la Ciudad de México, que la conozco muy bien, puede ser el modelo de Santa María la Ribera, puede ser el de Coyoacán, puede ser el de Tlalpan, la zona de, sí, de Tlalpan. Puede ser cualquiera de los barrios. Nuestra ciudad se hizo de barrios. Entonces, bueno, por supuesto, la Condesa y la Hipódromo y la Roma y Polanco, pero esos digamos que, bueno, por razones históricas se volvieron más high-end, pero vivir en Santa María la Ribera es una maravilla, o vivir en San José Insurgentes es una maravilla, o en Miscuac, el barrio de Miscuac es fantástico. Entonces, no volteen a otros países, voltemos a vernos nuestro ombligo. Tenemos mucho que aprender del interior de nuestra tradición mexicana. Así es. Inclusive en materiales, inclusive en aislamiento térmico, inclusive en ventilación. Nunca construíamos techos a 2,60. Los techos eran 3,50. ¿Por qué? Porque un espacio de 3,50 naturalmente es más fresco. Ahí habrá que ver temas de normativa, ¿no? Cómo fueron evolucionando las normativas de construcción y cómo fueron impactando precisamente en esto que llegó a estas viviendas mínimas, precarias, inhabitables y que generaron entornos que realmente se volvieron eso, inhabitables, uno por la distancia, por la lejanía, pero por la carencia de todas estas condiciones adecuadas, ¿no? Preguntan sobre eso, Brian Wilmer, que es otro de los asistentes, nos pregunta en el chat, ¿hay presencia del estándar Passive House en México? Me imagino que él es una persona que nos visita de otro país. ¿Tiene opiniones sobre esta manera de construir? Y que muchas gracias por la presentación. En México no se aplican los principios todavía del Passive House, que son precisamente en viviendas que utilizan la menor energía posible, como lo platicamos, pero habría que estudiarlas. Ese, por ejemplo, podría ser un tema para los estudiantes del ITESO, que se metieran a ver cuáles son las características de la Passive House, de utilizar el menor número de energéticos y que los sistemas pasivos son los que ayuden a la ventilación de la vivienda. Un poco como la primera vivienda que les enseñé en Baja California Sur. Esa tiene muchos elementos de una vivienda pasiva. Bueno, y las del concurso también, porque no tienen acondicionamiento mecánico, sino tratan de trabajar con el clima, con las condicionantes del lugar, con el sol, con todo esto, ¿no? ¿Cómo orientamos una casa? Pues lo primero que habría que analizar es precisamente el asoleamiento. Sí, quiero decirles que alguien preguntó que cómo se llama esta torre aquí en México. Se llama Torre Reforma y la pueden googlear. Hay montones de material al respecto, pero con esa orientación y con esa estructuración y la forma de la planta, lograron ahorros hasta del 30% en el uso de energía. Que se dice muy fácil, pero en un edificio de 57 pisos es un mundo de energía. Sí. Así es, muchísima energía y bueno, hoy en día que el tema de la energía es precisamente un tema por ahí, un gran reto, ¿no? Uno de los chistes locales que decían hoy que en otros países llegan a Marte y nosotros nos piden apagar la luz para ahorrar energía, ¿no?
Sí. un tema realmente central, importante, tanto la energía como el agua. Y preguntan que si conoce, hay filtros de aguas grises para casas individuales, es decir, no necesariamente que esto dependa de una infraestructura tan grande, sino desde lo local, desde la escala de la vivienda, ¿hay algunos filtros que permitan hacer esta separación? ¿Usted conoce algo de esto? Es que no son filtros, sería, de todas maneras tiene que tener una tubería, pero sí se puede a nivel vivienda canalizar dentro de la vivienda hacia una pequeña cisterna las aguas grises y darles un tratamiento y reutilizarlas. Sí, sí se puede. Sí se puede. Eso a la escala de la vivienda. Y también pregunta, Juan Manuel Doroteo, pregunta en otra participación, dice, estimada señora Toppelson, ¿cómo resolver la separación del drenaje en las grandes ciudades en México, aguas blancas, pluviales y negras? Es decir, vemos casos aislados de conjuntos habitacionales, podemos verlo desde la vivienda, pero ¿cómo resolverlo a nivel ya urbano, a nivel macro? Miren, todas esas soluciones a nivel macro, todo lo que tiene que ver con el reto urbano de cualquier nivel, solo funciona y únicamente funciona con voluntad política. Si no hay voluntad política detrás de esos emprendimientos, no se puede hacer nada. Miren, y en general a los políticos no les gusta el drenaje y no les gusta lo que no se ve. La Ciudad de México, que es una ciudad enorme, bueno, el centro histórico, el drenaje, pues ya está muy viejo. Están de acuerdo que tiene más de 100 años. Pues muy poco se le mete en arreglarlo. Tiene montones de fugas. En la Ciudad de México se dice que el 40% del agua se pierde en las fugas de agua. ¿Y por qué no lo arreglan? Pues porque no se ve. Pero sería lo más sustentable que podríamos hacer por la ciudad, de las acciones más sustentables. Pero tiene que haber un político atrás que no piense en su figura y en su destello, sino en el bienestar de la ciudad y en el futuro de la ciudad y en el bienestar de los habitantes. Es un tema complejo. No les gusta a los políticos en ningún lugar meter dinero al subsuelo. Claro, porque no se ve, no se ve. No se Y ve. ciertamente también responde a un poco lo que también Juan Manuel Doroteo nos dice. Los drenajes se han hecho sin proyección a futuro y bueno, es un reto cambiar la mentalidad de estas autoridades, ¿no? En conjunto con la comunidad, la gente, para que pues sean conscientes de y respeten esta sustentabilidad ecológica y de la vivienda. Y fíjate que hago una separación. Sí se ha hecho un gran esfuerzo en México en el drenaje, en la Ciudad de México. No se ha hecho esfuerzo en la alimentación de agua. Donde se pierde el 40% del agua es en la alimentación. En el drenaje sí se ha hecho un mayor esfuerzo y hay presidentes que le han metido muchísimo dinero al drenaje, sobre todo al sacar el agua negra de la ciudad a través del emisor poniente. Digo, no sé si han visto, pero el tubo del emisor oriente es de 5 metros de diámetro. Es decir, caben 2 casitas ahí o cabría. Son una dimensión gigantesca y una cantidad de dinero enorme. Lo que pasa es que un gobierno lo empuja y el otro ya no le quiere meter dinero. Y eso sí, también son obras que no se ven, pero sí que ayudan a la ciudad a no tener inundaciones, sobre todo en la zona poniente de la ciudad, y de aguas negras, ¿no? Que foco de contaminación tremendo. Entonces, sí, y necesitamos especialistas. Los arquitectos no somos especialistas en el tratamiento de agua a ese nivel. En una casa lo podemos manejar o en un conjunto, pero a ese nivel necesitamos a los ingenieros hidráulicos especialistas que pueden dimensionar el problema y apoyar a la solución del mismo. Así es. Ahí en relación a eso, Eduardo Nino dice, el sistema alternativo de uso de agua de la Ciudad de México considera el reuso de aguas grises dentro de la vivienda. ¿Qué nos puede decir sobre eso? No, no, no está considerado el reuso. No. Si no reparan el drenaje y ahí se pierde, no el drenaje, la alimentación de agua y se pierde el 40%, pues eso sería lo primero que habría que hacer,
habría muchísimo más agua que se pierde por todas las colonias. No sé cómo está en Guadalajara, no conozco el tema, pero esperemos que esté mejor. No, tampoco, no hay, no, por lo pronto a nivel vivienda, desde lo que yo conozco, tampoco no está planteado todavía el reuso de aguas grises. Trabajo nos cuesta el tema de la separación de los residuos y que haya esta recolección de residuos separado. Ya hay un avance con los puntos limpios y demás, pero bueno, creo que la perspectiva que hay básicamente en nuestro país es que se están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Y que muchas veces quizá estos grandes esfuerzos que se están haciendo a lo mejor no están coordinados de tal forma que permitan que el resultado, el impacto sea mayor, ¿no? Por un lado, pues sí, como decía, el tema de la separación de agua en algunas zonas, el reuso de agua en algunas zonas, pero luego, pues al final todo vuelve a mezclarse, ¿no? A combinarse y a generar esfuerzos como innecesarios a veces que no llevan a nada, ¿no? Y tocaste un tema importantísimo, el de reciclaje de la basura. Por supuesto que tenemos que reciclar la basura. Y hay un ejemplo que ojalá pudiéramos seguir. Todos creo que han oído hablar de el que fue alcalde de Curitiba hace ya 25 años, Jaime Lerner. Bueno, en alguna ocasión, precisamente hace 25 años, fui a Curitiba. Fuimos un grupo de arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos, es decir, íbamos de todos lados del país. Y, y alguien le preguntó, bueno, ¿y qué hacen con la basura? Porque es uno de los grandes temas para hacer una ciudad sustentable y para hacer una ciudad mucho más limpia. Y entonces él dijo, pues sí, el reciclaje es un problema porque la gente no quiere separar su basura, no se quiere tomar la molestia. Dijo, entonces yo inventé un sistema. A toda la gente de los barrios más pobres, a toda la gente, le regalábamos bolsas para el reciclado. Pasábamos por las casas. Ahora, si el sábado o el domingo o el día que designara, llevaban sus bolsas a un centro estratégico pero recicladas, la de la basura orgánica, les regalaban lo que hubiera de sobreproducción en los mercados. Entonces, si esa semana habían llegado demasiadas lechugas, no saben qué hacer con ellas porque les regalaban a cada familia 2 lechugas. Que si lo que había era huevos de más, pues huevos. La gente se acostumbró a empacar su basura y llevarla, porque a veces les daban huevos y a veces 2 latas de atún y a veces les daban pasta, lo que fuera. Y ya se acostumbraron. Y en las colonias ricas también para estimular, también hay sobreproducción de flores. Entonces les mandaba a cada casa una vez al mes 6 rosas, 6 de lo que hubiera, 6 margaritas, 6 gerberas, lo que hubiera. Bueno, es una ciudad limpísima, Curitiba, pero limpisísima. Hay que, ni modo, así funcionamos con estímulos. Y que a lo mejor se pega un poco esta pregunta de Salvador Macías. Dice, ¿cómo podríamos ligar una economía circular con una vivienda sustentable en políticas públicas? Que este tipo de estímulos quizá podrían venir desde una política pública, ¿no? Claro, claro, no, sí. Yo creo que la única manera de apoyar a la vivienda sustentable en el uso de materiales locales, de reciclados como el bagazo del agave o la fibra del agave y la piedra local y los restos de madera de las barricas, todo esto es darles algún estímulo. Fíjate que si tú construyes y me demuestras que estás usando los residuos de materiales locales, pues al predial de tu casa le voy a bajar el 10%, el 15% por 4 años. Bueno, eso la gente lo entiende. Pero si no hay ningún estímulo, y es decir, fíjate que dije un estímulo que el gobierno local no tiene que sacar dinero, nada más cobra un poquito menos. Porque cuando el gobierno tiene que poner dinero es muy difícil.
Pero cuando el estímulo es bajar un poquito el impuesto, no es tan difícil. Porque, ¿por qué bajar el impuesto? Porque entonces al gobierno local le está costando menos la recolección de basura, porque se está generando menos basura. Entonces, ese es el ciclo, como le llaman, el ciclo mágico, el ciclo deseable. Yo te genero menos basura y tú me pides menos en alguna de las contribuciones económicas que hago al municipio. Por ahí nos compartían un ejemplo, y lo recuerdo de alguno de nuestros invitados en uno de estos conversatorios de Colombia, que decía, de Bogotá, si no me equivoco, que lo que hacían con el tema de los residuos en la zona metropolitana de Bogotá, en algunos lugares, era que llevaban estos residuos orgánicos y a cambio de una cierta cantidad de kilos o de residuos que tú entregaras, después de un cierto tiempo te entregaban una bolsa de composta o te entregaban una maceta o te entregaban algunas cosas con lo que tú llevaste, ¿no? Creo que ese tipo de estrategias que a lo mejor podrían ser incluso como áreas de oportunidad, ¿no? Es decir, otra vez la inquietud de por qué dejarle todo al gobierno, por qué dejar todo a la política pública, cuando a lo mejor desde las propias empresas, una empresa privada particular, podría empezar a generar esto, ¿no? Decir, pues Sí. no la dejes a que se la lleve el camión de la basura, mejor tráemela a mí, yo te voy a dar, y quizá buscar digamos, la estrategia en donde pues cómo desde la parte de la sociedad civil podríamos nosotros también ofrecer soluciones a este tipo de cosas, ¿no? También hablan en los comentarios, por ejemplo, que hay que concientizar a las familias que tienen muchos hijos y si en vez de tener tantos hijos o tener solo 2 vehículos, organizarse, es decir, implica educación, ¿no? Implica educación para cambiar estos hábitos, esta forma de vivir. Pero miren, hablando de este tema del reciclaje y la participación de la comunidad, hay un ejemplo que pueden ver. Ha funcionado, complicado, pero se llama en Barcelona el barrio @22. Así se llama el barrio, @22 o 22 ahorita no me acuerdo. Pero en ese barrio la gente crearon unos contenedores de basura en las banquetas, pero algunos las tienen en su propio edificio, reciclado, todo es reciclado. Y en la propia área tienen la planta de reciclaje. Y eso ha hecho que ahorren algo de impuestos, porque todo el barrio recicla su basura. Échenle un vistazo. No solo eso, hicieron otro experimento que ese no sé, el de la basura sí les funciona. El otro es que ya nadie tiene en su casa calefacción. La calefacción es en el barrio, te la mandan y te llega a tu casa. No sé qué también ha funcionado porque lo visité cuando apenas lo inauguraron, pero es uno de esos ejercicios que vale la pena analizar. Además con edificios de muy buen diseño y además que muchas instituciones educativas se establecieron ahí. Entonces las instituciones educativas contribuyeron al repoblamiento y reconversión urbana de este barrio que se llama @22. Y no es un barrio chiquito, es un barrio bien grande. Échenle un vistazo, por supuesto está en internet y hay muchísimo material que se puede consultar sobre las estrategias de este enfoque sustentable del barrio. Gracias, arquitecta. A ver, voy a leer ahora algunos de los comentarios desde la plataforma de Facebook de quienes están conectados por allá. Hay algunos que nos comentan, por ejemplo, bueno, primero le mandan saludos desde Hidalgo, le mandan saludos desde el Salesiano Anáhuac Revolución, desde Aguascalientes. Hay dos comentarios que quiero detenerme en ellos. El primero dice Francisco de Alba, saludos a la arquitecta Sara Toppelson. Trascendental abordar el tema de la vivienda social sustentable a nivel regional y en ciudades medias, excelente conversatorio. Y un comentario de Carolina que dice, desde 2006 existe la guía de CONAVI, uso eficiente de la energía de la vivienda, sobre acciones pasivas para cada región geográfica, un poco en la pregunta que alguien hacía de las energías pasivas en México. Dice, pero desgraciadamente su uso no es obligatorio. ¿Por qué se hacen estas normas o estas guías y luego quedan pues como opcionales, arquitecta? ¿Qué falta para que esto
llegue con Pues mayor... falta lo que les dije, la voluntad política. A ver, se hacen planes de desarrollo urbano para todas las ciudades. ¿Y saben en qué acaban? Igual que esa guía, como un bello libro en el estante. Porque apenas lo terminaste el plan de desarrollo, nadie le da seguimiento. seguimiento. Es más, a los 2 años, si cambió el presidente municipal, pues vamos a hacer uno nuevo. Y luego otro nuevo. Y cada nuevo nada más copia lo del anterior y le pone 3 cositas. Es una... Y cobran por el nuevo proyecto y el que sigue, ¿no? Claro, y cobran por el nuevo proyecto y tal. Entonces, bueno, pues el tema es ese, que mientras no lo llevemos a la categoría de ley y que haya sanciones, porque aunque sea ley, si no hay sanciones, pues nadie lo sigue. Entonces, tenemos que llevar los instrumentos urbanos, los instrumentos de vivienda sustentable, todos estos instrumentos, inclusive los de densificación, a calidad de ley. Y no hablo de densificación en edificios de 20 pisos, no, ¿eh? Yo creo que la vivienda en México resiste perfectamente bien 4, 6, 8 niveles, no más. Y siempre y cuando haya una buena distribución entre área de ocupación de la vivienda y área abierta. Porque no, esto de edificio, edificio, edificio tampoco funciona. Acuérdense que la base de un buen desarrollo de vivienda o urbano son los espacios públicos, donde todos nos beneficiamos. Entonces, menor área de ocupación, por eso los 6 pisos o los 8 pisos, pero mayor área de espacio público para la gente, no para los coches. Esos échenlos por allá más lejitos. Así es, ahora volviendo a lo que era, ¿no? El volver a la peatonalización de calles, a las ciclovías, es decir, es tratar de regresar o revertir lo que teníamos, pero y que se perdió en algún momento. Y pegado a esto que estamos comentando, Gisela Reyes también en el chat nos dice qué se puede hacer con la parte de la gestión, que tiene que ver con toda esta parte de gestión política y pública, para evitar la corrupción, derivado de que algunos puntos platicados aquí existen en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, sin embargo, la ética profesional a veces no es muy firme, ¿no? Desde la educación, la formación, ¿qué se puede hacer para evitar esta corrupción, ¿no? Sé que es una pregunta en la que no me podrá responder, pero No, pero sí te puedo decir cómo ha sucedido esto en otros países. Con ciudadanos sí educados, pero que aman a su país, no solo a su patrimonio. Es decir, nuestro patrimonio, mientras más dañemos al país, más se daña nuestro patrimonio. ¿De qué sirve una casa maravillosa cuando no te atreves a salir a la calle? Entonces, es más importante dedicarle a tener una calle segura para todos, tiempo y políticas públicas, que a construir mansiones. Nuestra mansión es la ciudad, nuestra mansión es el entorno, pero para eso necesitamos algo de pasión que vaya más allá de los bienes individuales. ¿Cómo contagiar a nuestros autoridades políticos que vean por el bien común y no solo por el bien individual? Sé que estoy hablando de un tema muy complicado, pero, bueno, pero estoy hablando con las nuevas generaciones. Estoy sí, hablando con los que van a tener el potencial de hacerlo. Hablar con los viejos ya no sirve, ya no pueden hacer nada. Pero las nuevas generaciones pueden contagiarse de este entusiasmo. Tenemos un país bellísimo, fantástico, lleno de recursos naturales, lleno de posibilidades. Bueno, ¿quién tiene litorales como los que tiene México? Muy pocos lugares. ¿Quién tiene la diversidad climatológica, geográfica de nuestro país, la riqueza histórica? Pero pues eso solo lo podremos proteger si todos nos volvemos aliados de una visión más colectiva de país. Nos hemos vuelto unos individualistas, que es el sello del siglo XX, terribles, terribles. que es el sello del siglo XX, pero también creo que la coyuntura en la que estamos viviendo, el tema de la pandemia de COVID que nos ha hecho
obligadamente tener que pensar en colectivo, ¿no? Es decir, me tengo que poner el cubrebocas uno por mí y otro porque para todos los demás y Para en todos, eso, sí. digamos, lo que comunica esto también es pues me cuido yo, pero nos cuidamos todos, ¿no? Y creo que esto Todos también tenemos al lado el cubrebocas. Sin sí, ese no nos movemos. Sí, así es, así es. pero ese es un buen paso de entender la colectividad. Yo me cubro para, sí, protegerme a mí, pero protegerte a ti. Y tú te cubres en ambos sentidos. Y bueno, hoy más que nunca, los espacios públicos colectivos toman una dimensión totalmente diferente. El urbanismo va a cambiar y va a cambiar radicalmente. Fíjate, hay ejemplos en los que vi, son en Brasil, con pintura, sin mucha técnica. Lo que necesitamos es más espacios para caminar, porque la banqueta pequeña no nos permite la distancia. Le quitaron el lugar del estacionamiento al coche o de pasar. Lo pintaron de verde, le pusieron unos volardos o más bien unas macetas y tu coche aquí no entras, esto es para el peatón. Así de fácil, ¿por qué no lo hacemos en México? Yo creo que hay algunos retos bien interesantes a raíz de toda esta situación de la pandemia, ¿no? El tema, uno del trabajo a distancia, que ha obligado invariablemente, como pues el mismo tema, quédate en tu casa, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede o qué ha sucedido en este último año? Yo lo reflexiono y lo he dialogado con colegas, ¿no? Que al final de cuentas nos hemos visto en la necesidad, uno, de permanecer en casa y de trabajar. La propia universidad llevamos casi un año trabajando a distancia y entonces el valor o el significado de la casa adquiere otra connotación. Ahora estamos atentos a cómo subió el consumo energético, cómo está el gasto de agua, cómo están las condiciones de confort al interior de la casa, porque además de que era el espacio en donde llegábamos a dormir y desayunar y salir corriendo, pues ahora es el espacio donde estamos todo el tiempo y cómo están temas de ventilación y demás. Creo que volviendo a esta idea del tema de la vivienda sustentable, creo que estamos ante este gran reto, ¿no? Cómo el tema de vivir la casa, de estar al interior de la vivienda, llámese una vivienda de interés social, una vivienda de cualquier tamaño, tiene que considerar todos estos elementos de las ecotecnologías, por ejemplo, del aprovechamiento, tenemos más tiempo para separar la basura, para cuidar el residuo, ¿no? Creo que también eso nos pone en un momento importante en donde creo que podrían incentivarse una serie de políticas, iniciativas, campañas, tendencias a resignificar el valor de la vivienda, de la casa, porque antes era espacio, o en muchos de los casos, espacios dormitorio únicamente, ¿no? Y por ahí esa tendencia de construir esas pequeñas casitas, porque de todos modos llegabas a dormir tan cansado que el día siguiente te tenías que desplazar otras 2 horas o 3 para irte a donde tenías que ir, ¿no? Creo que ese tema de la vivienda sustentable puede adquirir una nueva pauta a partir de esta contingencia. Definitivamente ha adquirido una nueva pauta, porque aún en esas pequeñas viviendas, sí, el que trabaja se iba y regresaba a dormir, pero la familia vive ahí, los niños vive ahí, la mamá, y ahora tienen el reto de generar casi que esquinitas donde un niño tome clases y otro niño tome clases y la mamá esté a lo mejor cocinando y en algunos casos el papá también está trabajando desde casa. Entonces, tendremos que ser más sensibles a que los espacios de veras se aíslen acústicamente, porque si no, dos personas no pueden trabajar. Cuando los muros son tan delgados que yo oigo lo que habla aquel y él lo que hablo yo, ninguno se puede concentrar. Entonces tendremos que recurrir a materiales más aislantes. Lo ideal hoy es que las viviendas, sobre todo en edificios, tengan un balcón, tengan una pequeña terraza donde salir a tomar el aire, estén bien ventiladas. Lo que les dije no fue gratuito, esto de edificios de oficinas que no se abren las ventanas, fueron resultado de la borrachera petrolera de los 50. Como hay tanto petróleo, no le abras ventanas, va a haber aire acondicionado. Bueno, después de 6 años de trabajar en un edificio de estos, les quiero decir que no saben cómo apreciar. No podía quedarme todo el día en la oficina. Tenía que salir a mediodía a comer, aunque no se me antojara, porque necesitaba el aire. El aire interno se vuelve terrible. Bueno, pues ahora esa es una consideración en la vivienda, que puedas abrir las ventanas y no por un pedacito chiquito, sino que se abra la ventana, que tengas oportunidad de que entre el aire, que hayan balcones, que acústicamente estén mejor aisladas. No van a ser más grandes las viviendas,
porque eso significa costo, pero sí van a estar mejor diseñadas, mejor aisladas y mejor ventiladas. Y sí se puede con una utilización mucho más racional de los energéticos, agua, luz, etcétera. Lo que Incluso quien vaya a adquirir una de estas viviendas es lo que va a buscar, ¿no? Es decir, para el constructor, el contratista, el que se dedica el promotor de la vivienda, si tú ofreces una vivienda que te da todos esos beneficios que hoy en día, a partir de esta pandemia, nos damos cuenta que son indispensables, la acústica, el clima, el medio ambiente, creo que esos son yo creo que las grandes pautas que otra vez pensando en cómo capitalizar todo esto podría ser un gran reto, ¿no? Un área de oportunidad para todos estos desarrolladores de vivienda, en donde decir, yo te ofrezco un espacio en donde puedes tener buena conexión a internet, donde puedes tener una buena iluminación, una buena ventilación, un buen confort climático al interior de la vivienda, aunque sea del tamaño que sea, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es que, como siempre dicen, estos retos generan también oportunidades. Y sobre Exactamente. todo oportunidades de pensar, de diseñar, de resolver, de imaginar. Sí. Así es. Ahí se nos acumulan muchos comentarios, todavía tenemos un poco de tiempo, si no tiene problema podemos plantear unos 2, 3 comentarios más. Bueno, hay uno que dice, bueno, me regreso al tema donde decía que ya no había que hablar con los grandes, con los adultos. Alguien, Juan Pablo Jiménez dijo, también es importante hablar con los de 50 y 60 años, ya que nos quedan algunos años No, irreversibles en trabajo conjunto con los jóvenes, dice, para mejorar sus espacios. Dice, nosotros disfrutamos hace 30, 40, 50 años los barrios y conocemos lo que eran. Ciertamente la experiencia, ¿no? De saber qué era y eso que añoramos ciertamente. claro que sí, hay que hablar con mis coetáneos, que disfrutamos los barrios, que disfrutamos una ciudad amable y que quisiéramos crear entornos similares para las nuevas generaciones, porque pues todos vamos a vivir mejor. Así que, no, pero me refería a que el espíritu de lucha, aunque nosotros lo seguimos teniendo, pero qué mejor que contagiarlo a las nuevas generaciones, ¿no? A los que muy pronto van a estar en la lucha cotidiana como estuvimos nosotros en nuestro tiempo. Así es, y en ese sentido recupero una pregunta que nos hace Paulina Martínez desde el Facebook. Tenemos público en los dos lados, entonces estamos lidiando con los comentarios. Dice Paulina Martínez, buenos días, saludos a la arquitecta Toppelson. ¿Cuál sería su consejo para que nosotros, los jóvenes, tomemos la sustentabilidad como base para futuros proyectos y que no sea tan solo algunos pocos, sino que se convierta en una constante en nuestro país? ¿Cómo hacer? ¿Cómo invitar a los jóvenes o estas nuevas generaciones a que le entren? Pues como se ha hecho, yo creo que a través de los tiempos, y yo creo que hoy también funciona, generen sus grupos de estudio ahora a través de Zoom o de el sistema, el sistema que ustedes quieran, porque no se pueden reunir, pero al rato se van a poder reunir. No, esto no va a ser para siempre. Y generen grupos de presión. Los jóvenes siempre han generado estrategias positivas, estrategias sustentables y que sean grupos de presión, que no estamos de acuerdo con algunas de las políticas y expresarlo. Y sobre todo, como grupo, pues tiene más peso. Sí, hay que Así es. involucrarse. Sí. Así es, pues el tema de la educación, volvemos, ¿no? Es la educación, la conciencia ciudadana, quizá el poder visibilizar los beneficios de entrar en la sustentabilidad, ¿no? No solo en términos de ahorro económico, sino en términos de, pues, este gran compromiso que tenemos de aquí a 2030, por lo pronto, con los objetivos de desarrollo sostenible, de entrarle a la sustentabilidad y de responder como planeta con una visión global a toda esta problemática, pues creo que nos pone en esa motivación que necesitamos, ¿no? Ya hay una agenda, ya hay un reto y estamos ahora con la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es un poco de aire fresco, ¿no? De decir, bueno, no estaba, que fue como, de alguna manera desincentivó en muchos sentidos, ¿no? Decir, no, pues si ellos ya no lo hacen, pues ¿para qué nosotros, no? Entonces, No, creo que eso, sí es un respiro y es una reorientación hacia el camino correcto de proteger a nuestro planeta
y por lo tanto protegernos a todos nosotros, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. Sí, tenemos que tenerlos como una bandera constante, una bandera continua, conocerlos mejor, analizar mejor. Y sí, invitamos a todos a conocer experiencias, ya sea a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque de todas se aprende, de todas algo podemos aprender y siempre hay una parte que se puede aplicar localmente, que se puede discutir, que se puede ensayar localmente. Como fue el ensayo en estas casas en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Claro. Claro. O este ensayo en la vivienda sustentable para Tequila, que es toda una enseñanza del potencial que hay localmente. ¿Qué es eso? Es demostrar que sí se puede, ¿no? Que sí hay con qué. Exacto. Que sí hay con qué y que sí se puede. Exacto, 100%. exacto. Yo creo que eso nos ayuda un poco a regresar y a retomar. Ahí preguntaban el libro, si está disponible. El libro está disponible en la editorial Arquitónica, en las publicaciones ITESO. Lo pueden adquirir. Entiendo que no está disponible para descarga en línea. Eso habrá que checarlo continuamente en las redes si es que se llega a habilitar, pero por lo pronto lo pueden adquirir en editorial Arquitónica, en las redes sociales y en su página en Facebook hay información. Publicaciones ITESO. Y, qué bueno, ahí está. Sí, yo aquí también tengo. Aquí Ven ya también con tengo. banderitas por todos lados. Si quiere mostrarlo, arquitecta, para que salga en la toma de la pantalla, ahí está el libro. Y es un libro que ustedes podrán ver, pues que reúne todo lo que está, lo que vimos el día de hoy. Eso está disponible, por supuesto, nosotros desde el ITESO, esta inquietud y este interés es eso, desde la educación, que es en donde nos toca académicamente, que podemos hacer, pues visibilizar que sí se puede, que hay mecanismos, hay estrategias donde podemos lograr que esto pues se pueda llevar a cabo. Implica, por supuesto, voluntad política. En este caso, pues implica, por ejemplo, en el paisaje agavero, quizá el crear una alianza entre todas las fábricas y productores de la región y decir, vamos todos juntos sobre este proyecto y vamos todos juntos a incentivar que en esta región, que es patrimonio de la humanidad y que está reconocida como un paisaje altamente de alto valor paisajístico, cultural, industrial, podemos hacer el cambio, ¿no? Y yo creo que pues parte de lo que la Fundación José Cuervo buscaba en este momento era eso, visibilizar que sí se puede y pues que sirva como esta pequeña aportación o granito de arena para mostrar que el cambio pues no solo está en las autoridades públicas, ¿no? En los gobiernos, las iniciativas privadas, las personas individuales, podemos hacer el cambio, ¿no? Que es lo que siempre queda esa inquietud. Sí, sí lo podemos hacer. Y bueno, sí, convocar a los fabricantes de tequila a, por supuesto, proteger el paisaje agavero, que es lo que le da una característica única al lugar y que le da permanencia para muchos años. Sí. Así es. Así es, pues arquitecta, tenemos más preguntas en el chat, hay muchos ejemplos, recuperar por ejemplo lo que pasa en Barcelona, en donde se cierran 4 manzanas y se peatonalizan pequeños tramos que hacen que la gente camine, a lo mejor no grandes distancias, pero tramos más pequeños, modificar el uso del automóvil, la movilidad también mencionan por ahí, que también habría que modificar los criterios de la movilidad y cómo hacer, pues cómo evitar la necesidad de tener que usar el vehículo para movernos a otros lugares si tuviéramos todo lo que necesitamos en nuestros entornos inmediatos, ¿no? Pues yo no quiero extenderme mucho más, arquitecta, yo quiero agradecerle este espacio, la verdad es que ha sido una charla sumamente entretenida y podríamos seguirnos, yo sé, con usted un par de horas más sin ningún problema y nada más que no quisiera abusar del tiempo de nuestra audiencia y de pues que estamos tan conectados ahora a las pantallas que también llega un momento en que se hace cansado, ¿cierto? Sí. Pues yo agradecida con esta invitación, con esta charla, con las preguntas de todos los que participaron, y con la posibilidad de hablar de temas que creo que lo que hacen es construir una mirada común y por lo tanto un futuro común mejor para nuestras ciudades y para todo México. Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo
y bueno, pues a la orden cuando pueda participar en alguna otra charla. Muchas gracias. Estaremos pensando si nos organizamos un segundo concurso y vamos a ver otro aprovechamiento de otro tipo de residuos en otro contexto y ver qué conseguimos. Siguen llegando preguntas en el Facebook sobre el tema de la escala de la supermanzana para proyectos de regeneración urbana, sobre las normas que existen en México, que es la NOM 008 ENER 2001 y la 020 ENER 2011, pero que pues no se hacen cumplir, aunque sea obligatorio el cumplimiento. Entonces, así son es. esas contradicciones, ¿no? Sí existen los mecanismos, sí existen instrumentos, sí existen herramientas, lástima, y el gran reto es cómo hacer que se implementen y que se aproveche todo eso que existe para lograr esta visión, ¿no? Pues arquitecta, le voy a compartir esta pantalla a usted y a todo el público que nos acompaña para agradecerle precisamente acompañarnos en este segundo ciclo internacional de conversatorios virtuales. Tenemos, bueno, aunque sea virtualmente, le hacemos llegar esta constancia de participación, se la haremos llegar a su correo y recordarles pues a todos quienes nos acompañan tanto en las redes sociales como en esta sala que tenemos abiertas las convocatorias precisamente para cursar y formarnos profesionalmente en estos posgrados de sustentabilidad, desde la maestría en proyectos y edificación sustentables y la maestría en ciudad y espacio público sustentable. Somos maestrías que estamos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, entonces invitarlos a quienes estén interesados o con la inquietud de formarse profesionalmente en este campo, pues estamos a sus órdenes con mucho gusto en el marco de estas convocatorias de admisión abiertas para comenzar el ciclo escolar en agosto de 2021. Y bueno, tenemos un programa muy amplio de conversatorios como el del día de hoy. La próxima sesión estaremos dentro de 15 días con la doctora Emma Regina Morales de la Ibero Puebla. Ella nos va a hablar precisamente de temas más de tipo urbano, solidaridad y exclusión urbana en tiempos de pandemia, qué pasa con estos cotos cerrados que hacia adentro viven muy bien, pero que dan espalda completamente a la ciudad y que desatienden todos estos otros problemas que están ahí presentes en estos contextos urbanos y sobre todo que se han exacerbado en estos tiempos de pandemia. La doctora Emma Regina, ella es coordinadora de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero de Puebla, nos estará compartiendo una charla como esta el próximo martes del 9 de marzo, pues invitados a que se registren y participen con nosotros para este diálogo. Y también recordarles que tenemos preparado pues un cartel bastante amplio de conversatorios para este ciclo. Tendremos, como ven ustedes, un programa que busca esto, reflexionar sobre estos grandes problemas, temas, retos que tenemos en relación pues a nuestras ciudades, a la sustentabilidad, a nuestras edificaciones desde la perspectiva de qué pasa y esta pandemia cómo nos ha modificado de alguna manera el curso de lo que estamos haciendo. Hablaremos de viviendas compartidas para adultos mayores, hablaremos del uso y gestión del agua en la vivienda, de energías, etcétera. Entonces, pues invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, tenemos nuestra información disponible para que puedan tener todo esto a la mano y por supuesto recordarles que desde los posgrados de sustentabilidad hoy en día pues asumimos con más fuerza este reto de pues esta pandemia, el COVID y todo lo que implica pues responder a la sustentabilidad del hábitat, que a final de cuentas un problema de salud se vuelve un problema de sustentabilidad de nuestro entorno. Entonces pues arquitecta, gracias por su participación, ha sido un gusto platicar con usted, ya nos tomaremos un café personalmente cuando esta pandemia nos lo permita. Oh, y sí, pues tengo que ir a Tequila, me quedé con la asignatura pendiente. Pues aquí la esperamos en cuanto esto sea posible y con mucho gusto haremos ese recorrido. Y pues gracias, arquitecta. Le haremos llegar su constancia. Gracias a todos. Y felicidades por esas conferencias y por las dos maestrías. La verdad es que todas se antojan. Así es. Aquí estamos haciendo lo que nos toca con mucho esfuerzo para lograr pues contribuir de alguna manera. Entonces, pues arquitecta, muchas gracias. Gracias a todos y pues seguimos en comunicación. Felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Le haré llegar las preguntas de nuestro público para que las tenga por ahí.